La educación prohibida es un proyecto realizado por jóvenes comunicadores argentinos que se embarcaron en una investigación que cubre 8 países, realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuestas educativas alternativas. La película fue financiada colectivamente gracias a cientos de donantes. Este proyecto propone alimentar y disparar un debate de reflexión social acerca de las bases que sostienen la escuela, promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. La educación prohibida propone cuestionar las lógicas de la escolarización moderna y la forma de entender la educación, visibilizando experiencias educativas diferentes, no convencionales, que plantean la necesidad de un nuevo paradigma educativo. La Universidad Pedagógica Nacional también quiere participar en el debate, respondiendo a las principales temáticas que aborda el documental, como el origen de la escuela, la relación del maestro y el niño, el ser humano que se está formando, el modelo y función de la escolarización. La educación prohibida nació principalmente por un interés personal, una curiosidad mía. Yo desde chico siempre tenía curiosidad por saber sobre la educación, sobre cómo funcionaba el sistema educativo. Era muy crítico, más en la adolescencia, sobre muchos de los elementos y estructuras de la escuela. Y siempre pensé y sigo pensando que dentro de la escuela y dentro de la educación está de alguna forma la raíz de tanto las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas malas, y creo que cualquier cambio en la humanidad debe estar acompañado y debe comenzar por un cambio en la educación. Yo pienso que el documental tiene una importancia y tiene un valor porque es capaz de actualizar una discusión que es muy importante en este tiempo, digamos, que todos sabemos que hay unas transformaciones muy significativas en la escuela, en los modos de enseñanza, en las maneras de ser maestro, en la arquitectura misma de lo escolar o de lo educativo, digamos, en la tranquilidad de los asientos, en unas cosas que hablan de algo que podríamos denominar como la pedagogía pasiva. Entonces, el documental tiene esa virtud, ¿no?, de que pone en discusión esas cosas que de hecho existen, pero que no son discutidas. Por una parte, no hay ninguna novedad en las críticas, son unas críticas que ya se venían haciendo, y por otra parte no hay una propuesta concreta de cómo se supone que deberíamos nosotros pensar una escuela que no solamente respondiese a eso, sino que fuera más allá, fuera más contemporánea, dijera yo. Uno queda como perplejo haciéndose la pregunta, ¿creer o no creer? Los realizadores del video recurren a un conjunto de expertos de América Latina a que opinen sobre lo que ellos llaman educación y que pues está reducida a la escuela, y estos expertos pretenden tener una opinión autorizada. Yo lo leo desde, digamos que el sentido que tratan de darle a la discusión en torno a la escuela y a la educación formal. Desde esa perspectiva yo creo que hay elementos muy rescatables que van al meollo del problema, que se insertan en, digamos que unas líneas de análisis, de interpretación que por lo general no se tocan en la escuela, que están ocultas, y ello digamos que nos podría permitir plantear como ese asunto de la hipocresía que se maneja en la escuela. Probablemente para las personas que tenemos proximidad desde hace años en temas de investigación y educación, nos surgen elementos novedosos o muy novedosos, pero para los cientos de miles y millones de personas interesadas en el tema de educación, ahí hay un aporte muy importante que lo está demostrando
la receptividad que ha tenido esta película. El objetivo era básicamente, o la guía se podría decir, pensar en cómo debe cambiar la escuela o cómo debe cambiar la estructura de la educación para tener un mundo mejor, para cambiar el mundo. Yo creía que dentro de la estructura de la escuela había muchos elementos que no solo no ayudaban a generar un espacio mejor, una forma o relaciones de vida más respetuosas y más saludables, sino todo lo contrario, sino que desde la escuela se repetía el sistema social establecido. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. La educación no siempre ha sido la misma y no siempre se ha enseñado en escuelas. Entonces, cuando la educación o la enseñanza adquieren la forma escuela, adquieren otro tipo de características. La aparición entonces de la escuela es un elemento que modifica las formas de la educación. Y esas modificaciones no se presentan precisamente por la revolución industrial, la revolución industrial la tocan, la ilustración toca ese problema, pero no proviene de ahí, proviene de un conjunto de prácticas que se modifican, de un conjunto de prácticas muy específicas que se dan, por ejemplo, con la aparición de una espacialidad nueva. Y esa espacialidad nueva es la escuela. La escuela lo que pasa es que se ha convertido en una torre de marfil inexpugnable al entorno, pensando en estándares universales y por consiguiente neutrales y por consiguiente pensando más en lo que podría llamarse la globalización que en el sentido que le daría a considerar problemas locales del entorno. Eso me parece a mí que salvaría la escuela. Pero eso no aparece en el documental. Por ejemplo, la escuela nos enseña a competir. Esa es una falacia porque el enseñar a competir es un problema de una sociedad y sobre todo de un modelo económico reciente. Hay una realidad histórica. La realidad histórica es que existen unos sistemas nacionales de educación hace más de un siglo y esos sistemas nacionales de educación están concebidos para conservar, difundir, ¿sí? Y eventualmente acumular un tipo de cultura muy particular que es esa tradición de conocimiento alfabético que no está en el sentido común ni en la vida común. Ya no va el gran maestro a dar la gran clase magistral. Está simplemente acompañando un proceso de aprendizaje con un grupo de personas que no saben más o menos que él. Sí, o sea, el maestro debe entender que es un guía. Debe entender que va sembrando, que va guiando, que va poniendo oportunidades y excusas para que el niño explore, trabaje y se sienta motivado e interesado. Por lo tanto, a mi modo de ver, el término educación es confuso y parte desde un lugar arrogante. Por ejemplo, educación viene de educere. Educere significa sacar. Si yo soy profesor, quiero que el niño saque algo, saque lo mejor de sí. Pero eso incluso es arrogante, porque es un poco violento que tú saques lo mejor de ti, que yo te haga sacar lo mejor de ti con mis educación. Las preguntas digamos que hay una puesta en escena. O sea, hay un producto mediático y el producto mediático tiene una lógica. La lógica del producto mediático es el conflicto entre lo bueno y lo malo, entre los buenos y los malos. Entonces, claro, tú tienes la sensación de que los chicos son los buenos y los profesores son los malos. Los chicos son los listos, los profesores son los estúpidos. Los chicos son los sabios, los profesores son los ignorantes. ¿Sí? Los chicos son libertarios y los profesores son represivos. Entonces es una dramaturgia maniquea
que obviamente está dirigida a eso, es decir, no pretende ser objetiva, no pretende ser profunda, no pretende ser, no pretende dar a conocer, sino adoctrinar, es decir, ganar adeptos contra la escuela, y ese es un discurso muy popular, en este momento es un discurso que vende. Yo creo que el maestro que muestran en la película documental no es un maestro monolítico, hay diversos maestros que salen a escena, ¿no? Algunos más cercanos a los estudiantes, otros más distantes. Entonces yo creo que tampoco hay como una línea completamente rígida en torno a la imagen que se plantea de los docentes. Yo creo que tanto los padres como los educadores, en realidad gran parte de la sociedad ha sido educada en un sistema pensado con una estructura autoritaria, con una estructura jerárquica. Y nos cuesta entender o nos cuesta pensar en formas de aprendizaje, de educación, sin esa estructura autoritaria. Las relaciones de poder, el papel de los docentes, por ejemplo, que están también en una encrucijada, digamos que tienen un rol que significa de alguna manera el ejercicio del poder, o que se traduce en el ejercicio del poder, pero que a la vez responde a otros poderes, por ejemplo, a la normatividad vigente, bajo la cual pues tienen que asumir su actividad docente. A mí me parece que hay una cantidad de coincidencias nuestras y nosotros estamos, repito, de acuerdo con lo que ellos plantean en relación con el maestro. Yo creo que durante mucho tiempo en la escuela, bueno, y todavía ha primado mucho más la enseñanza que el aprendizaje. Y entonces el maestro está muy preocupado por enseñar y enseñar y enseñar y le interesa poco el aprendizaje. Muchas veces dice, yo ya terminé la asignatura, los estudiantes todavía no la han comenzado. Consideramos que es necesario preguntarnos de forma mucho más profunda hasta dónde los profesores, las profesoras pueden desarrollar sus emociones, sus motivaciones, sus intereses más profundas en el ámbito educativo escolarizado obligatorio. Probablemente uno de los problemas estructurales de muchas escuelas o de la mayoría de las escuelas o de la mayoría de las situaciones cotidianas en las escuelas es que muchos profesores y profesoras no pueden hacer o no están haciendo lo que más les motiva, lo que más les emociona, lo que más les interesa. La posición del maestro. No, si el problema del maestro no es solamente que el maestro es un autoritario, no, ese lugar ya lo perdió el maestro de hace rato. No solamente no es autoritario, sino que no tiene ni siquiera, se ha quedado sin autoridad. Ahora, ¿por qué? Eso habrá que analizarlo. El documental, yo no sé si es para eso en particular, digamos, pero pasa por eso como por encima, como si no hubiese habido transformaciones importantes ahí. Creo que es un estereotipo, digamos, adolescente del maestro, pero más allá de eso, ¿qué puede decir uno? Que estamos confundiendo dos planos de discusión. Uno es el tema ético y otro es el tema cognitivo. Ya sé que el discurso, digamos, al orden del día dice que las cosas no se pueden separar. Sin embargo, hay un problema en la escuela que es que la relación está mediada por el conocimiento. Maestros, o les decía hace tiempo, no se lo había vuelto a decir, que en la tarea de nosotros se parece mucho más a una interpretación de jazz que a la interpretación de una sinfónica. Cuando nosotros tenemos una pieza musical, tomemos la que quiera, con una partitura, la persona que ejecuta esa pieza musical a partir de la partitura logra ciertos resultados que son indistinguibles si son ejecutados por un artista aquí en Bogotá o en Berlín o en Tokio. Si sigue la partitura y sabe tocar violín, va a tocar la pieza de violín que está ahí en la partitura. Y esa es, digamos, una idea de lo que podría ser la actividad del maestro. Y terminan también cayendo en unas rutinas que dificultan la posibilidad de una interacción
con los niños, niñas y jóvenes basados precisamente en ese tipo de referentes, en las emociones, en las pasiones, en los intereses principales de los seres humanos involucrados y que se relacionan en el proceso educativo. La escuela construyó sus cimientos sobre una idea fundamental que trasciende a toda su estructura: la noción de que los niños están vacíos y, en consecuencia, su individualidad puede ser rota y reformada, intervenida acorde a necesidades externas. El niño ha sido considerado un objeto de estudio, una rata dentro del laboratorio de socialización más grande de la historia, cuyo principal objetivo fue modelar al ser humano. Pero en general todas estas ideas están atravesadas por un fuerte rol del respeto por el ser humano, por la cultura, digamos, por valores tal vez comunitarios y cooperativos, ¿no? Por tal vez una discusión que vaya un poco más allá de la crítica hacia el Estado o hacia el mercado, digamos, que vaya a buscar otras formas de entender la educación. Entonces la mediación entre el maestro y el estudiante está mediada, la relación está mediada por ese tipo de objeto, de referencia, y si no hay ese tipo de objeto de referencia, pues no hay escuela. Entonces, efectivamente, la escuela tiene que ser dirigista, porque hay personas más competentes en ese tipo de cultura que los que llegan a la escuela, ¿sí? Son precisamente profesionales en eso. Y si no, pues no tiene sentido la función de maestro. La escuela va a enseñar una sola lengua, la lengua que se va a llamar nacional, y eso contribuye a la creación del Estado. Y otro, muy importante incluso, mucho más que el de la lengua, porque la escuela comienza a construir una forma de unos cuerpos dóciles, dispuestos, que se anticipan para un futuro y se anticipan para el trabajo. Pero hay un tercer elemento, en que la escuela contribuye, y que contribuye, digamos, con lo de la construcción de los estados nacionales, cuando los estados nacionales surgen, que surgen más o menos paralelos al surgimiento de la escuela, pero no quiere decir esto que uno sea la causa del otro, ni el otro, no, sino que yo lo miro en relaciones de ida y vuelta, ¿no? Escuela, Estado, Estado, escuela. Diversas complejidades y circunstancias hacen que los niños, niñas y jóvenes que van a una misma institución educativa no sean influenciados de la misma manera por el proyecto o los proyectos que pasan por esa institución educativa. O sea, los niños, niñas y jóvenes son influenciados por las escuelas a las que asisten, pero son muchos otros los contextos, los elementos que determinan su educación y su formación. Cuando uno habla con los jóvenes en relación a su vínculo con la escuela, uno nota que sí, y si hay algo que les parece muy interesante es el contacto con sus compañeros. El asunto de la socialización, ese es un punto importantísimo y es uno de los retos de la educación sin escuela, por ejemplo. La socialización es muy importante. Y digamos que ese es uno de los puntos que ellos plantean como más interesantes. De ahí en adelante, pues uno podría hablar de un, digamos, como de un estereotipo, de un lugar común, y es que la educación no responde a las necesidades de cada individuo. Obviamente que no. La educación es una institución y tiene que responder a la sociedad, no a cada individuo, porque entonces tendríamos 45 millones de educaciones distintas y no habría ningún sentido de comunidad. Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan, a ver. Actinio, hace, tres, mental. Actinio, hace, tres, mental. A ver.
cuando yo repito algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor. Y en realidad yo creo que la educación siempre ha estado en crisis. Es más, desde el momento en que se plantó una institución escolar, desde que se inventó la escuela, siempre ha estado en crisis, porque siempre ha ido en contra, en realidad, de las necesidades educativas o de aprendizaje de los niños. Creo que las generaciones que no han estado o que no han sufrido tanto la crisis de las escuelas son justamente las que han dado forma al mundo de hoy y de alguna manera esta crisis en la sociedad tiene su origen en parte en la educación, ¿no? O en la escuela que tuvimos. La relación está mediada por el conocimiento. Si la relación no está mediada por el conocimiento, entonces tenemos... no hay diferencia entre el padre, el tío, sí, el amigo y el maestro. Y si no hay diferencia, entonces ¿para qué maestros? Si no hay diferencias, sobre todo desde el punto de vista cognitivo. Y segundo es que el conocimiento que circula por la escuela no es el conocimiento común. Y ese sistema me parece a mí que no está en crisis. Está en crisis las personas que se dedican a mirar el sistema, que miran el sistema de una perspectiva crítica y ven que es un horror. Pero el sistema internamente no está en crisis. Es más, el sistema cada día se adecúa de una manera más inteligente y más exitosa a las necesidades de las personas, digamos así, que van a necesitar a esa juventud que se está formando en las escuelas. Es muy fácil traducir este poder que dan las calificaciones y este poder, digamos, que da la edad en la escuela a un poder que puede llegar a dar el dinero, el estatus social o el lugar donde uno vive, ¿no? Yo creo que la escuela en ese sentido reproduce el sistema de clases, la desigualdad social. Pero yo lo que siento acá es que hay una especie de apología de la ignorancia como fuente de liberación, de emancipación. Y unas afirmaciones francamente aberrantes, como que los niños, como los árboles, no necesitan ser educados, sino que los árboles crecen y la naturaleza se desarrolla y da sus frutos sin que el hombre intervenga y trate de conducirla. Antes era el maestro que enseñaba. Hoy, más que el maestro, lo que está apareciendo es una cosa que se llama la función docente. ¿Y dónde está ubicada la función docente? Ahora, la función docente contribuye de manera decisiva a este problema que planteaba al principio del malestar docente. Pero hay otro elemento también que contribuye a eso y también a las transformaciones, que es el problema del aprendizaje. Hoy el problema fundamental de la educación es el aprendizaje. Y si es el conocimiento común, entonces ¿para qué escuela? Pero pues en eso estamos desde 1960 con Bascón y con otros teóricos que han dicho que se puede aprender es decir, que no se necesita la escuela, que hay que educarse en el mundo. Y efectivamente se puede uno educar en el mundo, pero no va a aprender lo que aprende en la escuela. Entonces, yo creo, por ejemplo, que el documental carece de una cosa clave que le daría sentido a la escuela, y es cuál es la conexión que existe, cuál es el vínculo que existe entre la escuela y la sociedad. Eso me parece que pasa desapercibido en el documental. A nosotros nos parece que la escuela tendría sentido, casi que inclusive manteniéndose con toda su horrorizante estructura, si la escuela estuviera comprometida con la sociedad. Yo sí creo que la escuela debería ser sinónimo, sobre todo, de formación de sujetos autónomos, libres, ¿sí? Y debería ser también sinónimo de, yo diría que de felicidad. Un poco la idea era no hacer un manifiesto sobre educación, sobre lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, sino generar preguntas
para que la gente, bueno, comience una discusión, una reflexión y se pueda profundizar en ese tema, ¿no?